La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Esta mañana, ¿cuántos estamos regocijados de estar en la casa del Señor? Alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Yo siempre digo, Señor, tú sabes quiénes son los que van a escuchar tu palabra esta mañana. Y ellos serán los que estarán presentes para escucharla. Así que hablaba anoche con mi hijo y le decía... una de las cosas por qué la humanidad y el hombre carecemos de sabiduría. Y en esta mañana no vamos a hablar de sabiduría de hombre. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios y cuál es la causa por qué nosotros vivimos careciendo de esa sabiduría. Hablaba yo con mi hijo y le explicaba a él una cosa, porque ustedes saben que mi hijo cada 2 semanas él va y se queda el fin de semana con su madre y sus hermanos, y le decía yo una cosa porque le di el mensaje anoche, este mismo mensaje que ustedes van a escuchar esta mañana. Se lo di a él, le digo, como usted no va a estar presente para escuchar el mensaje, Dios le va a revelar un poco acerca de lo que su papá, Dios lo va a mandar a hablar mañana. Y le explicaba uno de los factores más importantes que nosotros a veces se nos olvida. Y en toda la historia, cuando nosotros vemos y hablamos de todos estos personajes de la Biblia, como Abraham, Moisés, Daniel, son historias que nos mueven, nos motivan, nos instruyen, nos rasguñen y nos dirigen en muchos aspectos. Pero uno de los factores más grandes que Dios me da la capacidad para entender que a estos hombres Dios los utiliza por un solo motivo. En estos seres humanos había lo que se llama integridad. Y después surgía lo que hablábamos esta mañana, es la obediencia a Dios. Y ocurre algo, hermanos, cuando nosotros iniciamos una trayectoria con ese factor de obediencia. Su vida cambia en un aspecto que usted va a empezar a decir, pero yo vine a darme cuenta de esto sin estarlo buscando. Porque su integridad, le decía a mi hijo yo, usted se va de su mamá y le hice ver cosas porque a veces nosotros los padres desatendemos, y yo me refiero a mi hijo porque mi relación con él, yo la veo mi relación con Dios. Hay mucha similitud ahí, cuando usted ve la relación con su hijo como padre y usted ve su relación con el padre como hijo. Entonces le explicaba yo a él y le decía, hijo, cuando usted sale de mi presencia, solo hay una cosa que usted se puede llevar con usted. Y le ruego que nunca se aparte de ella. Integridad. Como usted se conduce frente mío, usted tiene que conducirte fuera mío, de mi vista. O sea, usted no tiene que, porque está aquí, usted va a actuar de una forma, y porque va donde su mamá, usted va a actuar de otra. Su integridad no puede cambiar, porque entonces usted está comprometiendo su principio. Y eso es lo que ocurre con nosotros los cristianos, que nos olvidamos de integridad y muy fácil comprometemos nuestro principio con el Creador. Y es por eso que Dios siempre pone en la mente nuestra un mensaje para que nosotros podamos crecer juntamente en una vida espiritual. Porque como decía el hermano César, en la Biblia hay muchas lecturas que pueden confundir al ser humano. Si nosotros no tenemos cuidado de clamar a quién es que lo va a dirigir usted para que entienda esa lectura, usted está en un serio problema. Porque se llama Espíritu Santo. Jesús nos prometió a nosotros, que eso yo bendigo a Jesucristo por eso, cada día de mi vida. Porque Él dijo, yo me voy, pero yo les mando un consolador a ustedes, para que los dirija. Entonces a nosotros se nos olvida
de que Jesús prometió a ese consolador que se va a encargar de que usted camine derechamente, que usted no vaya por vereda, que su pie no tropiece. Ese consolador se encarga de que su vida camine cuando usted ejerce obediencia. Y en su vida hay integridad. Porque la integridad del cristiano espiritualmente no puede cambiar. Si yo me voy de la iglesia a mi casa, yo tengo que ser el mismo. Si yo me voy de mi casa a mi trabajo, yo tengo que seguir siendo el mismo. Pero si yo cambio y mi formato de pensar cambia, yo no soy constante en mi integridad. Entonces es muy importante que nosotros no nos olvidemos de muchas cosas que a veces, como dice, el ritmo de vida que vivimos nos distorsiona la mente y permitimos de que el enemigo venga a causar distorsión en nuestra mente espiritualmente hablando. El hombre carece por falta de sabiduría. Pero ahora vamos a amplificar un poquito y vamos a repasar el pasaje con que se abrió y después vamos a hacer una oración. Y el libro de Génesis nos dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Si ustedes leen desde el capítulo 1 de este libro de Génesis, de este capítulo de Génesis, van a saber que ahí fue donde entró la persuasión de Satanás para que el hombre le fallara a Dios, ¿verdad? Y vemos donde él le dice: no, tú no vas a morir, al contrario, tú vas a obtener sabiduría y vas a venir a ser como Dios. Entonces ahí hubo un interés, ¿no? No solamente que la fruta era codiciable, sino que también había algo detrás de todo eso. Entonces, dice la palabra, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está el punto y coma. Ahí termina esa lectura, básicamente. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amplificar esta lectura. Oremos, hermanos. Amante y bondadoso Señor, una vez más está su siervo ante su presencia, Señor, trayendo su palabra. Padre, que sea su palabra la que nos instruya esta mañana. Y que nosotros y nuestras mentes estén dispuestas, Padre, a recibir su mensaje. Que no sea yo el que hable, sino que su palabra sea en todo tiempo. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hablábamos en la lección, y me encanta porque Dios siempre trae y corrobora el mensaje que Él está mandando. En la lección se hablaba que la razón más importante es que desde el principio ocurrió lo que se llamó desobediencia, que es lo que estamos viendo acá. Porque Dios le dijo: no comas de ese fruto, de todo puedes comer menos de ese. Porque ya Dios sabía la causa que iba a ocurrir. Entonces ocurre lo que se llama desobediencia. Ahora yo pregunto, nosotros con todo el conocimiento que ya Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha otorgado, que ya hemos visto toda la repercusión de nuestra historia, las fallas, cómo falló cómo falló aquel, cómo falló el otro, ¿cuánto eso en nuestras vidas nos está ayudando a nosotros? ¿Cómo lo estamos nosotros aplicando a nuestra vida? Es la pregunta. Porque yo la palabra de Dios me gusta traerla, actualizarla a mi vida. ¿En dónde yo estoy haciendo lo correcto? Porque sabiduría es una palabra que se aplica a todo nuestro diario vivir. Usted necesita sabiduría para mantener su relación de pareja.
Usted necesita sabiduría para tener una relación con su hijo. Usted necesita sabiduría para conducirse en la vida, para hacer su trabajo, para hacer cuantas cosas. Necesita sabiduría. ¿Y a quién usted va a pedírsela? ¿Quién es que le provee a usted la sabiduría? ¿Y cómo se obtiene? Porque es que, por eso es que yo, cuando el hermano César leyó algo aquí, a mí me gusta escuchar algo, pero me gusta encontrar la respuesta. No me gusta dejar a la persona solo con la pregunta. Me gusta que cuando Dios revela algo, también le da la respuesta. Cuando usted lee un texto, usted tiene que encontrar un contexto. Porque si usted solo leyó el texto, usted no me está dando información, usted me está confundiendo. Entonces, el texto le proviene y el contexto le aclara. Porque yo le podría venir a decir a usted aquí, usted tiene que preocuparse para obtener sabiduría. Busque a Dios, pídale sabiduría a Dios. Y lo dejo ahí. ¿Qué le estoy diciendo yo? Dando un comando. ¿Qué le estoy diciendo yo? Usted se va a ir a hincar a decir, Señor, te ruego que me des sabiduría, sin haber aplicado lo más esencial y lo más importante, que se llama obediencia a Dios para que esa sabiduría le pueda llegar a usted. Entonces yo le tengo que enseñar a usted que si usted quiere sabiduría, usted tiene que aprender a ser obediente a Dios. Porque si no, usted nunca va a tener sabiduría. Va a creer que tiene sabiduría, pero no tiene sabiduría. Entonces es muy, pero muy peligroso usted clamar por sabiduría sin antes usted estar preparado a obedecer a quien le va a dar esa sabiduría. Porque como dice el refrán, a quien más se le es dado, más se le es requerido. Cuando usted tenga sabiduría, dice Pablo, dice Salomón, va a ser un sufrimiento y un dolor porque usted tiene que cumplir muchas otras cosas. Salomón es la clave para usted entender qué es lo que repercuta en usted obtener sabiduría. Porque nosotros pedimos y a veces ni sabemos lo que pedimos. Por eso es que la palabra de Dios, nosotros tenemos que desmenuzarla mediante el Espíritu, estudiarla, practicarla, porque con usted solamente estudiarla, usted no hace nada. Ahora mismo mi hijo está experimentando algo, está en su desarrollo, en mi hogar, yo tengo a mi esposa. Si mi hijo ve que mi conducta hacia mi esposa es indebida, ¿estará aprendiendo lo correcto mi hijo? ¿Le estaré yo enseñando por más que yo me pare a predicar aquí la palabra de Dios? Si mi acción no va con lo que yo predico. Entonces, no es solamente la palabra, es mi acción la que va a tener más repercusión en la vida de mi hijo. Él va a entender mucho más por mi vida. Si yo le digo a mi hijo, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, él tiene que ver mi conducta que va de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero si él ve que yo soy lo contrario, ¿qué le estoy enseñando yo a mi hijo? Y a veces nosotros hemos metido a nuestros hijos a la iglesia de cabeza y nuestro hogar es un desastre. Y queremos obligar a nuestros hijos a que sean cristianos fieles a Dios. Es lo que le estoy diciendo. Le está pidiendo a su hijo que haga algo que usted no lo está practicando. Yo le vengo a decir algo a usted, pero no le digo cómo lo haga. No le estoy diciendo nada. Oiga lo que dice acá. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No soy yo que se lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios que le está diciendo, corroborando lo que le acabo de decir. El principio de su sabiduría empieza por el temor, o sea, por la obediencia que hay en usted hacia Dios, hacia el Creador. No es porque usted sea un intelecto, no es porque usted sea un duro en la palabra del Señor. No, es por su obediencia a Dios. Esa es la parte que el cristiano obtiene sabiduría.
No es porque yo me meto a estudiar teorías y filosofía y volverme un teólogo, como yo siempre lo recalco. Estoy en totalmente desacuerdo con esas cosas. Y cuando Dios me pone a traer un mensaje, siempre Dios me lleva a una parte viviente que yo viví la experiencia con Dios. Porque yo le puedo venir a traer a usted también, esa es otra cosa. El teólogo se para a usted a leerle algo, pero su vida es un desastre. Su vida es un desastre. El predicador que se viene a parar aquí a predicar, si en su vida no hay experiencias vividas con Dios, ¿cómo usted puede identificar mejor? ¿Qué es lo que Jesús decía? Yo hago la voluntad del Padre. Todo lo que ustedes me ven a hacer a mí es porque el Padre me lo envió a hacer. No porque yo lo quiero hacer. O no porque yo pueda hacerlo. Siempre el mensaje de Jesús fue obediencia al Padre. Entonces cuando nosotros venimos a exponer la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener una experiencia vivida con Dios para poder relacionar mejor lo que la palabra de Dios está hablando. Y para eso los quiero invitar que abran el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y esto aquí ha sido la llave que a mí me llevó mediante su espíritu de por qué nuestra humanidad carece de sabiduría y vivimos queriendo aprender la sabiduría del mundo. Vivimos queriendo aprender las enseñanzas de Satanás. La humanidad completa está enfocada en aprender la sabiduría que el mundo enseña. Teoría, biología, el Big Bang, cuánta cosa. Y nos entusiasma más escuchar de eso que escuchar la sabiduría de Dios. Pero si usted escucha lo que Dios nos dejó, como yo siempre digo, si usted quiere aprender en la vida hay un manual que ya Dios se lo escribió. Se llama Biblia. En este manual usted va a encontrar cómo usted debe de conducirse en este mundo para que Dios le provea a usted sabiduría. Y usted no carezca, no estemos careciendo en la familia, con los hijos, en el hogar, con la hermana, en el trabajo, en la escuela, porque usted tiene la sabiduría que viene de Dios, que es muy distinta a la sabiduría que viene del hombre. Y oigamos lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Mire cómo inicia. Hijo, ¿qué es usted de Dios? Hijo e hija de Dios. Lo está llamando hijo desde que inició. Así me despertó a mí Dios una mañana. Y me dijo, hijo mío. La verdadera sabiduría no viene del hombre. La verdadera sabiduría, me dijo, viene de lo alto, de Jehová. Esas fueron todas las palabras que yo escuché esa madrugada a las 3 de la mañana. Y ahí es donde depende. Y me encanta cómo Dios trabaja. Porque nosotros siempre queremos que Dios nos lo dé todo en bandeja de plata. Y no queremos hacer nada de nuestra parte. Y Dios nos prueba a nosotros para ver qué nosotros vamos a aportar. ¿Y qué yo hice cuando Dios me dice la sabiduría no viene del hombre? Viene de lo alto de Jehová. En palabras así claras. Yo no me levanté a volverme un teólogo yo. A escudriñar, a leer. Como yo tengo que encontrar por qué. No. Yo entendí que quien me lo dijo fue Dios. Y a Él fue quien yo fui. Y le dije, Señor, si tú me quieres explicar algo, ayúdame a entender, porque no entiendo por qué tuve estas palabras de ti. Me hinqué de rodillas un día, 2 días, 3 días. Mira la constancia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted sea constante para buscarle a Él.
al tercer día yo me levanto y lo típico que hacemos nosotros en nuestra humanidad hoy en día es ¡pum!, abrir el teléfono. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, cuando abro el teléfono, ¿qué es lo primero que encuentro en el teléfono? Una aplicación de una Biblia que nunca yo había bajado a mi teléfono. Para que ustedes vean si es Dios que quiere enseñar algo no quiere o da la sabiduría. Digo, esta Biblia, yo nunca había bajado esta Biblia, pero déjame abrirla. ¡Pum!, la abro. Viejo y Nuevo Testamento. Había que escoger qué libro tenía que leer. Digo, déjame ir al Viejo Testamento, porque yo del Nuevo me sé mucho, porque es la vida de Jesús. Voy al Viejo a ver qué encuentro. Había que escoger de 30 y pico libros, qué libro había que escoger. Y empiezo desde el Génesis para abajo, Cuando llego a Proverbios, digo, algo me dice, párate aquí, abre Proverbios. Abro Proverbios y no abro el capítulo 1, sino que abro el capítulo 2. Y ahora va a encontrar exactamente lo que Dios me dijo en la parte del 6. Pero vamos a seguir acá. El 2. El primero dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti. ¿En dónde usted guarda los pensamientos, los mandamientos? En su mente, en su corazón. Dios le prometió que los va a printear ahí. Y créame que sí lo hace. ¿Ok? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué usted entiende cuando Dios le dice, dale tu voz a la prudencia? Se deje guiar de eso. No te aceleres para abrir tu bocota. Sé prudente, refrena. Porque vas a hablar incoherencia, vas a hablar cosas que le vas a dañar la vida a otro. Tus palabras, como está hablando el hermano César, nuestras palabras tienen mucho poder. Acuérdese siempre de eso. Cuando nosotros botamos algo para afuera, usted no lo puede recoger con cuchara para atrás. Ya usted lo dijo, dicho está. El daño está hecho. Está causado el daño. Así que meditemos cada vez que hablamos. Porque podemos edificar y podemos destruir. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Ahí está lo que estaba hablando. Entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de ¿quién? El conocimiento de Dios. Porque Jehová, aquí está lo que se me dijo a mí esa noche. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el 7. Él provee de sana sabiduría. Oiga el término acá. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Es la palabra de Dios que está hablando aquí. Lo que yo le dije no soy yo que se lo estoy diciendo. Si usted no está caminando recto, Dios no le va a dar sabiduría. Porque en vez de hacer lo que camine recto, lo va a tirar más se va a salir más del camino. Porque ya usted va a creer que usted es un experto. Entonces, para que usted camine con sabiduría de Dios, aquí la palabra le está diciendo, tiene que ser recto, los rectos. Y ese escudo a los que caminan rectamente. O sea, si usted camina rectamente, su pie no va a tropezar. La dificultad va a llegar a su vida, claro que va a llegar. Todos vamos a tener dificultades. Pero es lo que nos hace crecer y madurar. Entonces es importante que nosotros entendamos, no solo pídale a Dios sabiduría, primero enfóquese ¿en qué? En la obediencia a Dios. Porque esa es la cosa, hermano, todos queremos sabiduría, pero nos olvidamos de lo esencial, de lo primero. Como dice el dicho, queremos correr antes de gatear. Primero tenemos que gatear.
después para hacer pininito y después para pagar pasito. Esa es la vida espiritual. No corra porque se va a estrellar. No corra porque le va a ir bien feo. Camine para que pueda similar a dónde se dirige, para que sea recto ante los ojos del Señor. Nosotros siempre buscamos nuestros puntos de vista. El Génesis, el Éxodos, ahora en el libro de Éxodos ahora, para que veamos uno de esos ejemplos que se les habló al principio. ¿Por qué Dios elige a estas personas? ¿Por qué Dios le da a estas personas la capacidad de sabiduría? Porque ve integridad en ellos, ve rectitud en ellos. Moisés fue un hombre que despreció lo mejor que todos nosotros podíamos estar ansiosos de tener. Estar en un palacio de un rey, del rey, faraón, y obtener lo que se nos antojara la gana. Y él renunció a eso, porque él prefirió más hacer la voluntad de Dios. Y qué lindo es cuando nosotros vemos esas características en un ser humano, como decía el hermano César, humano, de carne y hueso como usted y yo. Que ahí es donde nosotros tenemos que pensar, si esta persona tuvo la capacidad, Dios le proveyó la capacidad simplemente porque él obedeció a Dios. Simple y sencillamente re-engage la obediencia que debe de haber. Como le decía yo a mi hijo, si usted es desobediente hacia mí, ¿cómo yo me siento como padre? Como padre, ¿cómo yo me siento cuando usted es desobediente? No me siento bien. Me da pesar, no por mí, me da pesar porque sé que usted se va a tropezar y bien duro. Dios, usted sabe cuánto Dios sufre al vernos a nosotros, de que creemos que podemos caminar solos. Y Dios dice, pobre, ¿qué estrellón se va a dar? Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y a quienes yo he llamado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para congregarle, para que sea mi sacerdote. Imagínese usted hasta para qué Dios provee sabiduría. Para consagrarle la palabra. Para consagrarle, sí. Pero ¿a quién estas personas que Dios está mandándole para que hagan este proceso de fabricar estos? Y el 35 nos dice, en el mismo libro de Éxodos, dice, y los ha llamado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en tela, para que hagan todo labor e inventen todo diseño. Pero, ¿en cuál es que te dice? En el 35. ¿28? 35. No, el 35. Éxodos 35. Por eso yo dije, 35. Éxodos 35. Y los ha llamado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte, de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ahora bájense a 36:1. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová.
¿Por qué Dios elige a esta gente? ¿Por qué Dios elige a esta gente para que trabaje en un proyecto? Yo considero que ese fue el proyecto más grande que el ser humano pudo haber fabricado. No es la torre del Empire Building aquí, no. No es el libro de Dubai, no. Para mí, este proyecto fue uno de los proyectos más grandes que se fabricó en la historia de nuestra humanidad. Y vino a usar Dios a toda esta gente y le dio sabiduría, porque encontró en esta gente la obediencia, la integridad para ser justos, para ser empleados en este tipo de trabajo. Entonces Dios nos da a nosotros, nos ayuda a entender que con nuestra conducta de vida que llevamos, decidimos si Dios nos otorga sabiduría o nos limita de esa sabiduría. Ahora, para amplificar un poquito esto, creo que vayan al Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y por favor, siempre manténganse para que veamos qué es lo que Dios, a dónde quiere Dios llegar con esto. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y escuchen la magnitud de esta lectura, porque no son lecturas que ya las hemos leído, sabemos todos el libro del Reyes, el libro de Proverbios, sabemos muchas cosas de memoria. Pero a mí me impresiona cuando las vuelvo a leer las palabras de Dios. El libro de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón, ¿qué le dio a Salomón? Sabiduría y prudencia. Extraordinaria sabiduría. Exactamente, le dio a Salomón extraordinaria sabiduría y prudencia, y muy grandes, y anchura de corazón. ¿Qué ustedes entienden cuando dice anchura de corazón? Un corazón dispuesto a obedecer el dado. No, cuando la palabra está refiriéndose ahí, y anchura de corazón, y amplitud de mente, para que entendiera. Le amplificó su mente, dice ahí, como la arena que está a la orilla del mar. Oigan la intensidad de sabiduría que Salomón adquirió. No es una sabiduría que Dios le dio en una área como hoy el humano aprende. Usted ve mucha gente que, como veníamos hablando con mi esposa, y el mundo tiene catalogado a una persona inteligente porque sacó ya un doctorado, porque sacó un bachillerato. Ya lo ponen en el rango de que ese hombre es un hombre con mucha sabiduría. No. Salomón tuvo sabiduría como la arena que está a la orilla del mar. La Biblia registra, la palabra de Dios registra, que como ese hombre nunca hubo ni habrá nadie con esa sabiduría. Y como hablábamos ahorita en la lección, el único que vino, y ahorita lo vamos a comprobar bíblicamente, porque a mí, vuelvo y repito, a mí me gusta llevarlo todo a la Biblia. Cuando yo le voy a decir algo a usted, yo lo llevo a la Biblia. Porque ahí no hay confusión, ahí no hay malinterpretación. La Biblia no puede ser malinterpretada. Dice Reyes 4:30, el segundo, ahí mimito. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de todos los sabios de los egipcios. Imagínense usted. Así de grande fue la sabiduría de Salomón. O sea, no fue una sabiduría pequeña que Dios le otorgó a ese hombre. Enorme sabiduría. Más inteligente que todos los orientales y que todos los egipcios. Estamos hablando de algo, pero muy grande. Y el libro de Reyes 11:41 dice, capítulo 11, versículo 41. En la En primera. la misma primera, sí. Perdón, vayan a Primera de Reyes 10:23 primero. 10:23. Primera de Reyes 10:23.
Y nos dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Porque es que esa es la cosa, hermanos. Mire, yo no soy partidario de sermones de prosperidad, pero yo sí creo que cuando usted obtiene sabiduría divina de Dios, su forma de pensar cambia hasta en las finanzas suyas. Porque ahí le está hablando que Salomón fue rico en riquezas. No hubo un rey más grande que él en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque él actuaba con sabiduría, manejaba sus bienes con sabiduría. Yo no sé a ustedes si les pasa, porque cuando yo les hablo algo es porque yo lo vivo. Yo antes vivía mi vida tan derrochada que yo mi dinero lo derrochaba. Yo mi dinero nunca llamé a una compañía de cable, nunca llamé a una compañía de seguro, nunca llamé a nadie para pedir un descuento. Porque para mí el dinero lo cogía y lo derrochaba. Ahora que yo camino en la sabiduría de Dios, mi bill me llega con $3 más. Yo cojo ese teléfono y hey, pero ¿qué está pasando aquí? Por $3 más. Otro día me llegó el bill del teléfono con una llamada para Colombia. Como ellos registran que mi esposa a veces llama por WhatsApp para Colombia, él dice, bueno, vamos a montarle ahí una llamadita para Colombia para que el bill salga más alto. Me llega el bill con $3.95 más. ¡Pup! Cojo el teléfono. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Y de dónde salió esa llamada? ¿Quién fue que hizo esa llamada? Porque aquí nadie la hizo. Ay, señor, discúlpenos, pero ahí no hay nadie que llame. No, aquí no hay nadie que llame para Colombia. Por vía teléfono, no. Así que, no, discúlpese, ahora mismo le damos el crédito. Antes yo no me fijaba en nada de esas cosas. Yo no veía todas esas cosas. Pero ahora como yo camino en la sabiduría de Dios, yo soy cuidadoso en mis finanzas. Yo no malgasto mi dinero. Yo tengo cuidado cuando voy a invertir. Yo reviso cuando alguien me presenta algo. Antes no hacía nada de eso. No, firme aquí. Sabiduría de Dios es distinto, hermanos. Porque ahorita le estoy enseñando un proceso a mi hijo. Que le estoy enseñando. A mi hijo lo levanto yo. La tendencia de los estudiantes aquí, y que me digan los muchachos si estoy incorrecto. La tendencia de los estudiantes aquí es levantarse 15, 20 minutos antes de irse para la escuela. Y su vida va acelerada a 1000. Y van disfuncionales de aquí. Porque su mente va confundida. ¿Sabe cuánto tiempo yo levanto a mi hijo hoy para que se vaya para la escuela? 1:30 antes de que se vaya para su escuela. A principio no entendía. Ahora que él se va para su escuela con aquella paz, se baña tranquilo, desayuna tranquilo, arregla su cama, tiende su cama, deja todo en orden tranquilamente y le sobra tiempo todavía. Le digo, hijo, cuando usted llega a su escuela, su mente va clara, su mente va a entender lo que la maestra le va a hablar. Pero si usted va ajorado, usted llega y usted no entiende ni papa lo que le están hablando, porque su mente está en otro nivel, en otro mundo, en otra frecuencia. Entonces, hasta en eso necesitamos esa sabiduría de Dios. Pero si no estamos conectados con Dios, a usted lo que menos le importa es que su hijo sufra, que su hijo... Yo estoy pendiente con mi hijo. Me sale una nota baja, cojo la computadora, me dirijo de una vez a la escuela, a la maestra. Si hay algo que podamos, me incluyo, hacer con mi hijo, les agradecería gratuitamente para que, en gran manera les agradecería ver cómo mi hijo puede superar. No porque él esté falso, sino que está en clases avanzadas. La escuela de él está en esta clase que está cogiendo clases de 8 grados. Mi hijo está supuesto a estar, a su edad, está supuesto a estar en 6 grados. Y él está en 7 grados. Todo el mundo lo relaja porque él es más pequeño que todos los de la escuela.
porque él entró un año más avanzado que todos los niños que están en la escuela. Entonces mi hijo está supuesto a escoger el año 6, está en el 7 y ahora lo tengo cogiendo clases de 8. ¿Sabe por qué? Porque yo confío, como Dios confía en nosotros, yo confío en mi hijo y yo sé la capacidad que hay en él. Y yo tengo que explorar esa capacidad de él, porque yo soy su papá. Entonces Dios con nosotros hace de la misma manera. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios explora nuestra capacidad que Él puso en nosotros. Y a veces se nos olvida a nosotros. Nosotros creemos, nos dejamos llevar, porque fulano dijo que yo no puedo. Déjese de lo que dijo fulano y sutano. Escuche lo que la palabra de Dios le está diciendo. Yo siempre por eso me mando. A mí que me diga cualquier gente, yo le llamo a eso y le digo a mi hijo, en la vida usted va a tener 90% de percepción de otra gente que le va a decir a usted algo, pero de usted depende si usted cree eso o no. El mundo se rige por percepción y es un pesar, pero es la verdad. El mundo se rige por percepción y nosotros estamos en ese mismo barco, que tenemos que tener bastante cuidado en ese aspecto. Hasta espiritualmente hablando, no podemos, como dice, dormirnos en el volante. Ahora les voy a pedir que abramos el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, que ahí es donde está esa lectura, que ya la leímos. Vamos a leer el 7. Proverbios, capítulo 4, 7. Vamos a leer el 7. Proverbios, capítulo 4, 7. Ya casi estamos terminando. Y aquí vamos a encontrar las lecturas que yo les estoy diciendo. Por eso quiero que vayamos por esta lectura, para que veamos la lectura que Dios ha puesto en nuestras vidas el día de hoy. Y el capítulo 4, versículo 7 de Proverbios nos dice: sabiduría ante todo, adquirir sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquirir inteligencia. ¿Sí ven lo que le acabo de decir? Sobre todas nuestras posesiones tenemos que adquirir inteligencia. Cómo manejar nuestra situación. Que no sea el mundo que nos venga a poner a nosotros, que no sean todos los advertisements en televisión. Oh, mira, salió tal cosa, vamos a comprarla. ¿Para qué? Para que esté guardada ahí después. Yo simplemente compré esta tableta, como se lo digo, porque va a ser para uso de la obra de Dios. Simple y sencillamente por eso. Es el único objetivo por qué la compré. Porque la quiero poner al servicio de Dios. Esa inteligencia que Dios me dio, la estoy usando para el servicio de Dios. No es porque David quiera andarse luciendo con tableta, es lo que menos me interesa. Yo no vivo por percepción de nadie. Yo vivo por la palabra del Señor, porque es lo que me da mi vida. Proverbios 21, 16. Proverbios 21, 16 nos dice de esta manera: el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿quién? Imagínense lo severo que la palabra de Dios le está diciendo acá. El que se aparta del camino de la sabiduría de Dios, sigamos la línea, no vayamos cogiendo la sabiduría del mundo, porque no es de esa que Dios le está hablando el día de hoy. Es en referencia a la sabiduría de Dios. Porque dice, al hombre su camino le parece recto y perfecto, pero es camino de muerte, dice la palabra también. ¿Cierto o no? Entonces esto simplemente, eso es como que nos está, despiértese. No te duermas en el volante porque te vas a reventar. Sigue para adelante. Ahora veamos qué nos dice, que aquí vamos a entrar a la parte que estábamos hablando con César, de que si Jesucristo hombre fue más inteligente que Salomón. Bíblicamente aquí lo vamos a ver ahora. Mateo 12, 42. Mateo 12, 42 nos dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón.
y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Quién es que está hablando ahí? Las palabras de Jesús. Un statement bien grande, porque ya estábamos oyendo quién fue Salomón. Y ahora Jesús dice, más que Salomón en este lugar ahora mismo. Es lo que el hermano César estaba trayendo a colación esta mañana. Así que entendamos bien la palabra del Señor para no confundirnos. Ahora vayamos a Mateo 13:54. Mateo 13:54. Y esta lectura me llamó la atención a mí porque es interesante. Oiga lo que dice. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. ¿De quién está hablando ahí la palabra de Dios? Jesús venía ¿a quién? Y entraba en la sinagoga de los judíos. Supuestamente hombres muy intelectos, hombres que sabían y estaban rigiendo lo que se llama la ley de Moisés, en su punto de vista, no con sabiduría divina de Dios. Y dice que ellos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, aquí ya viene la sabiduría combinada con el milagro. Ya viene la fe con la obra junta. Ahí ya Dios los está poniendo los dos juntos. Para que nosotros entendamos más. Que la fe sin obras es muerta. Es muy importante que entendamos esto. Ahora veamos Marcos, que también nos reencalca lo mismo que Mateo también está hablando. Marcos 6:2. Capítulo 6, versículo 2 de Marcos nos está diciendo similar a lo que Mateo está diciendo. Y dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y aquí vamos a entrar ahora en la parte donde este gran hombre de Dios que nos ayuda a entender varias facetas de la historia bíblica, nos ayuda a comprender más allá, un poquito más. Estamos hablando de Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, para amplificar un poquito más esto. Y aquí ya estamos llegando al final. Capítulo 1, versículo 25. Y oigamos aquí por qué la sabiduría del hombre es basura delante de Dios. Veamos el por qué, qué Pablo entendió y a qué nivel Pablo lo está llevando aquí, para que nosotros podamos persuadirnos mejor. Oiga lo que dice el 25 del capítulo 1. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oiga cómo Pablo le está explicando a los corintios y a nosotros, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Lo más insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres. Hermanos, para terminar, cuando terminemos esta lectura de este sermón, vamos a terminar en dos pasajes, en el principio que leímos y en el final que Dios tiene para que entendamos. Pero cuando vuelva a repasar el 2, les voy a aclarar algo que ocurre en ese libro de Génesis, cuando la transgresión de Eva ante el pecado. Ahora, el mismo 26 de ese libro de 1 Corintios, dice,
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios. Oiga la profundidad de esta lectura. Lo necio del mundo vino a escoger Jesús para avergonzar a los que se creían sabios. Oiga bien esta lectura, muy importante. Dice avergonzar, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al fuerte. Impresionante estas lecturas. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oiga, ¿para dónde la lectura va? Dios no le da a usted sabiduría para que usted se jacte en la presencia de Dios. Porque ahí le está explicando qué Dios hace con las personas que se creen sabios. Hay que tener mucho cuidado con eso. El versículo 30. Mas por él estáis vosotros, ¿en quién? El cual nos ha sido hecho por ¿quién? Por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿por qué usted obtiene todas esas cosas? Simplemente por uno, que se llama Cristo Jesús. No se olvide, por favor, no se olvide de eso. Nunca se me le olvide que la habilidad, la capacidad, el intelecto, todo lo que usted tiene se llama Cristo Jesús. Y por él fueron todas las cosas hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. A veces a nosotros se nos olvidan estas cosas y caminamos por el mundo tan soberbios, tan incorrectos, tan presuntuosos, tan impresionantes. Como dejamos que el enemigo nos llene la cabeza de basura. Hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque oiga lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríes en ¿quién? En el Señor. Bendito sea la palabra de Dios. Y eso es lo que yo digo, hermanos. No es para que nosotros nos vanagloriemos que Dios nos da sabiduría. Dios nos da sabiduría para que nosotros glorifiquemos al único digno de ser alabado, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Es muy importante que no se nos olvide esto. Y para concluir, aquí están los 2 capítulos que les prometí. Y para cerrar este sermón, vamos a quedarnos con este pasaje de Pablo a los Corintios y a nosotros. Es muy importante, hermanos. Pero antes de leer ese pasaje, les voy a repasar un poquito aquí y a decirles por qué Adán y Eva dejan de ser delante de la presencia del Señor. ¿Por qué ellos son destituidos de la presencia del Señor? Adán y Eva son ¿qué? Son criaturas hechas por Dios. Le decía yo a mi hijo, qué triste es cuando la criatura quiere venir a ser más que el Creador. En ningún aspecto la lógica humana, ni la lógica humana puede entrar en esto de decir, porque oiga lo que puse aquí yo. Veamos la más grande causa por qué en el momento que la criatura quiere usurpar el puesto del Creador, pierde toda razonimio
raciocinio de sabiduría. El momento en que nosotros queramos usurpar el puesto de Dios, no hay raciocinio aquí. Se pierde. Mentira de Satanás. Si Satanás le dice a usted, usted puede ser igual que Dios. O lo típico, ponte en tu mente porque tú puedes. Ponte una meta y fíjala en ella porque tú la vas a lograr. Mentira de Satanás, porque no es lo que la palabra de Dios está diciendo acá. No es la palabra de Dios. El momento, recuérdense de esto, hermano. El momento en que la criatura quiere usurpar el puesto del creador, su raciocinio se pierde. No existe. Mentira. No hay sabiduría en esa cabeza. Y fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted escucha destituidos de la gloria de Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Era esa gloria de Dios que los cubría a ellos. Ellos no tenían mente para verse iniquidad, para ver pecado. Y cuando ese pecado entra, son destituidos de esa gloria, son despojados de esa gloria de Dios. Así que acuérdese usted, el día que usted trate de usurpar el puesto de Dios, usted está destituido de esa gloria que le ha venido a otorgar mediante Cristo Jesús, su Hijo amado. Es muy importante que nos quedemos con esto. Pero para cerrar, vamos a cerrar con lo que Pablo logró entender. Y Pablo dijo en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Y quédense con esto, por favor. Nunca se olviden de este pasaje bíblico, porque es el centro de nuestra redención en la vida. Oiga lo que Pablo dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar. El evangelio. No con sabiduría de palabras, no con sabiduría humana. Para que no se haga vana ¿qué? La cruz de Cristo. Todo aquel que se para aquí a hablar con sus propias palabras está usurpando a Cristo Jesús, queriendo hacer vana la cruz de Cristo Jesús. Y para mí, la cruz es lo más esencial en toda vida de un cristiano. Porque sin esa cruz no hay una puerta para que usted entre al Padre. No hay un camino para que usted siga, entienda la vereda por donde usted tiene que caminar. No hay un perdón para sus pecados por medio del lavamiento de esa sangre. Sin esa cruz, usted y yo no somos nada. Estamos perdidos. Quédense por favor con ese pasaje que Pablo nos trae y nos ayude a entender. No deje que el enemigo le usurpe su mente. No deje que el enemigo le llene la cabeza de cosas que lo van a tirar al abismo. Busque primeramente la gloria de Dios. Y todo, porque en la gloria de Dios hay justicia, hay verdad, hay compasión, hay amor, hay todas estas cualidades que el mundo no puede darle. Pero para eso, nunca se olvide que primero tiene que ocurrir algo que se llama ¿qué? Obediencia. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Que nuestra caminar con Jesús sea un caminar limpio, puro y íntegro. Porque la integridad es todo aquello que no se puede comprometer. El momento que usted compromete un principio, usted cayó. No comprometamos el principio de esa cruz de Cristo Jesús. Que mi buen Dios le bendiga.